Damos inicio a esta segunda mesa redonda, debate sobre el acoso en términos generales. Y quisiera agradecer en primera instancia pues el que nos hayan prestado estas instalaciones en el Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote y, por supuesto, también dar las gracias a la concejala Eli Merino pues para que esta actividad se pueda volver a repetir como ocurrió en la primera, donde se hablaba o se debatía sobre el futuro. Ahora toca el tema del acoso. Vuelvo a repetir, un tema muy importante para todos los que y las que nos acompañan, porque realmente vamos a comprobar cómo muchos de los casos de acoso a veces tienen una proximidad a nuestras propias vidas. Yo voy a ser el simple moderador de esta actividad. Os voy a pasar la palabra inmediatamente, os vais a presentar y en esa presentación vais a explicar un poquito vuestra experiencia o vuestra visión sobre el acoso en términos generales, y si queréis puntualizar sobre algún tipo de acoso en concreto, pues también podéis hacerlo. He de advertir que el tema del acoso es protoinforme, es decir, tiene muchas formas, variedades e ideas, y espero que a lo largo de la actividad de mesa redonda y debate, podamos llegar a extraer conclusiones importantes y, por supuesto, también a la posibilidad de crear un proyecto en Lanzarote para la prevención, el tratamiento y la erradicación del acoso en todas sus variantes. No quiero extenderme mucho porque tenemos poco tiempo, así que voy a dar la palabra, en primer lugar, a Paula. Buenas, yo soy Paula, vengo en representación de Cruz Roja y creo que el acoso es un tema que actualmente no se ve mucho en los medios ni se habla comúnmente, y mucha gente tiene miedo a hablar por ello, y entonces el poder generalizarlo, el poder llevarlo más al día a día para que realmente la gente que lo está sufriendo pueda decir cómo se siente. Coraima. Hola, mi nombre es Coraima, vengo de la Asociación Mararía. Y personalmente no he vivido ningún caso de acoso, pero a diario cada vez nos llegan más mujeres a Mararía, no solo de violencia de género, sino que han sufrido acoso sexual en sus trabajos. Y creo que es un tema que afecta cada día más a las mujeres, también en la escuela, y creo que hay que darle bastante visibilización. Gracias. Badu. Rido. Buenas a todos y a todas. Mi nombre es Ridwan, vengo de Prensa Juvenil Canaria y bueno, también como decían las compañeras, creo que este es un tema muy importante y creo que esta mesa para debatir sobre este tema es muy necesaria, y es muy necesario que se sigan generando este tipo de debates para poder ver con algún tipo de normalidad este tema y poder ayudar a las personas que lo sufren a salir adelante y a denunciarlo. Muchas gracias. Gracias. Mónica, por favor. Quería más bien ir a contar mis distintas experiencias, sobre todo en el ámbito laboral. He sufrido bastante acoso desde muy jovencita, y espero que sirva para algo poder venir a contar aquí algunas de mis experiencias. Gracias. Muchas gracias. Jesús, por favor. Soy Jesús, vengo de Raúl Pinote y he sufrido acoso escolar desde el colegio hasta a veces del instituto. Muy bien, gracias. Shirley. Buenas, mi nombre es Shirley. Pues estoy aquí porque, quiero confesarles que yo sí que más joven intenté quitarme la vida 2 veces, y la tercera fue cuando yo me di cuenta que estaba embarazada. Y por eso escribí un libro explicando todas las razones y los motivos por el cual ese pensamiento llegó a mi cabeza, ¿no? Y lo hago por y para todas esas personas que es muy difícil, obviamente, decirlo, expresarlo, pues por muchísimas razones. Gracias. Gracias. Liana, por favor.
Bueno, yo soy Eliana, vengo de la asociación Lanza Entiende, una asociación LGTBI de Lanzarote, y un poco escuchando así lo que mis compañeros y compañeras han dicho, comparto totalmente la opinión con todos ellos. El acoso es una violencia que tenemos todos en nuestros ámbitos de la vida, tanto laboral, social y escolar sobre todo. Y también pienso que no todo lo que nosotros digamos hoy aquí en este debate quede en esto, sino que se lleve a proyectos, se lleve a cosas para que se pueda cambiar, no solamente quede en simples palabras. Gracias. Vamos con Daniel, por favor. Hola a todos y todas, mi nombre es Daniel Moisés, tengo 27 años, soy profesor de inglés y productor de eventos y bueno, estoy aquí principalmente porque sufrí acoso escolar, bueno, y fuera del ámbito escolar también durante toda mi infancia y también parte de mi adolescencia, y también en la adolescencia se sumó también el sexual. Y bueno, un poco también estoy aquí pues para demostrar entre todos y todas que se puede salir adelante y que sobre todo hay que denunciarlo y seguir hacia adelante, y sobre todo haciendo hincapié en que la palabra que me persiguió toda la vida es normal, y quitar esa palabra, ese adjetivo de la sociedad, que la diversidad es muy bonita. Gracias. Muchísimas gracias. Gigi, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gigi, yo vengo de Artistas Unidas en Títero y Gatra, perdón. Y bueno, yo en mi caso he sufrido acoso escolar. También he sufrido pues acoso sexual, agresiones. Y principalmente educar también, porque yo, por ejemplo, en mi situación, en el acoso escolar, yo sufrí sola. Había gente a mi alrededor que veía y callaba. Nunca nadie se interpuso, ni nunca nadie, y hablando de niños y adultos en este caso. Entonces la importancia de educar a las personas, de ver algo que es intolerante, que no se debe permitir, la importancia de que la gente salte cuando vea algo que no es justo, que no se le debe hacer eso a las personas, es muy importante, porque la mayoría de los casos los niños sufren en silencio, los padres no lo saben, los profesores ven, algunos apoyan, otros deciden callar, y el niño al final sufre y puede dar pues, al suicidio, a las drogas. He visto muchos casos así. Yo, por ejemplo, no lo he pasado. Yo lo he pasado bien, yo he tenido a mi madre. Por ejemplo, mi madre ha sido una gran defensora, y cuando ella ha visto que yo he estado sola, ella ha dado pie a apoyarme, a que me enfrente a la situación. Y yo, por ejemplo, en mi caso, yo ahora hago lo mismo con las personas. Cuando yo veo algo hacia niños que no me parece justo, salto. Hacia adolescentes, adultos, lo mismo, salto. Y yo creo que es muy importante educar a las personas para que salten y defiendan a una persona que se siente débil y vulnerable. Gracias. Muchísimas gracias, Gigi. David, por favor. Hola, me llamo David, tengo 17 años y vengo de la asociación Lánzate. Lánzate, una comunidad LGTBI, y vengo a hablar más bien sobre el acoso que sufrí, tanto sexual como en el colegio, en el instituto, y mi día a día. Muchísimas gracias. Vamos por la fila de arriba, por ejemplo, Lucía. Pues yo me llamo Lucía, vengo de la Asociación de Mararía, en este caso estoy haciendo un voluntariado con ellos. He vivido situaciones de acoso, pero haciendo las prácticas de la carrera, soy educadora social, y he visto como en centros educativos desde niños muy pequeñitos, pues ya he visto acoso. Además también he visto cómo se hacía la vista gorda. Es por ello que también considero que este debate puede servir, o me gustaría que sirviese, para aquellas personas que también, para los agresores, para que les hagamos pensar y que cambien un poco esas conductas que llevan a cabo con las víctimas de acoso, de todo tipo de acoso en realidad. Muchísimas gracias. Wendy, por favor. Hola, buenas a todos. Soy Wendy de la organización juvenil Sin Se Cae y vengo aquí pues principalmente para dar mi experiencia sobre lo que he sufrido tanto con acoso escolar como con acoso y abuso sexual. Y es algo que es bastante preocupante actualmente, porque es algo que está ocurriendo tanto el acoso escolar como el acoso sexual, incluso en las más tiernas infancias,
que en un mismo, recuerdo que yo misma en preescolar era acosada por mis compañeros que, por ejemplo, me agarraban y me decían, hasta que no me des un beso no te puedes ir, y cosas así, y éramos niños, pero claro, es que esas cosas suceden por falta de educación sexual y falta también de que los padres se inmiscuyan más en lo que ven sus hijos, por ejemplo, ya que en los medios actuales están muy normalizadas las relaciones tóxicas y relaciones de dominación, de acoso y de maltrato son vistas como algo romántico. Y eso para mí es un problema que debería tratarse lo antes posible, porque si no vamos a criar una generación de enfermos sexuales prácticamente. Bueno, solo eso, gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a Alexandra, por favor. Buenas, soy Alexandra, vengo de la Asociación Juvenil Sinsekai y como futura docente, ya que soy estudiante de educación infantil, me preocupa mucho la situación actual que sufren los niños y los adolescentes en el ámbito escolar. Bueno, en el escolar y en la casa. Porque todos sabemos y todos hemos pasado la adolescencia y sabemos lo difícil que es y lo mal que lo llegamos a pasar. Y sumado eso al acoso que podemos vivir, podemos llegar a extremos muy graves, como se han nombrado antes, que puede ser el suicidio. Y la gente no se lo toma en serio. Y en mi caso, yo he vivido con gente cercana a mí situaciones que han llegado a extremos que, la verdad, se lamentan. Pero si alguien se hubiera dado cuenta en su momento de que estaba pasando algo, se podrían haber evitado muchísimas cosas. Y eso es lo que me gustaría que lograra este debate y la difusión que espero que tengan más adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Noto que te emocionas y es así, porque lo vives desde dentro. Y vamos finalmente con Náyade, por favor. Hola, buenas. Yo soy Náyade, vengo de la Asociación Gama, que es una asociación que viene a raíz de la prevención de suicidio, tanto como personas que lo han pasado de un familiar cercano que ha perdido a una persona a través del suicidio. Y yo creo que el acoso está muy relacionado con el suicidio porque no se habla tanto del tema y el suicidio tampoco, es como muy tabú. Y yo creo que una de las razones por la que vine es porque creo que se tiene que dar tanto hablar como del acoso como del suicidio, ya que es una cosa que afecta a nuestra sociedad hoy en día y la gente se lo toma como que no existe. Y es una cosa que existe actualmente y que nadie presta atención. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Mejor a todas y a todos, así es como debe decirse lingüísticamente. En todo caso, me toca a mí presentarme. Yo soy Miguel Ángel Hernández Concepción, soy el jefe del Departamento de Lengua y Literatura Castellana del Instituto Agustín Espinosa y, bueno, pues experto, especialista e investigador en todos los temas que tienen que ver con mi rama, que es la neurociencia de la comunicación y las emociones. De tal forma que en un momento determinado, pues como profesor y como profesor implicado, lógicamente, en el bienestar del alumnado al que imparto docencia, pues bueno, me dio por hacer un proyecto, de entre otros muchos, para la prevención del suicidio. Justamente porque empecé a leer estadísticas, a recoger recortes de prensa y efectivamente vi que el número de suicidios en la horquilla de los jóvenes, si tenemos 3.800 suicidios por año, pues vamos a decir o vamos a suponer que hay un alto porcentaje entre los 12 y los 16 años. Entonces ahí es donde empecé a investigar cuáles podrían ser las razones del suicidio. Y justamente, pues una de las razones concomitantes es el acoso, ¿de acuerdo? Y en el colectivo LGTBI, que hay personas aquí que representan dicho colectivo, pues parece ser que los datos informan de un 6% más de suicidio, con lo cual el tema es muy importante. Hecha esta breve presentación también, y como persona también que en algún momento de su vida y su desarrollo de su personalidad también he podido experimentar situaciones, vamos a denominar, aparentemente de acoso, pues
he creído que podía colaborar en esta actividad con todas vosotras y con todos vosotros, pues para poder orientar la mesa redonda y el posible debate que se establezca. Entonces, si os parece, voy a hacer un par de preguntas y a partir de ahí pues tomáis la palabra, me vais indicando para que el cámara nos pueda enfocar adecuadamente y bueno, y comenzamos a compartir experiencias, testimonios y, por supuesto, yo creo que es interesante también alternativas y soluciones, es decir, cuáles son las posibles soluciones que podemos aportar a este gran tema. El tema no se va a agotar aquí, el tema es justamente un punto de partida para que efectivamente tras esta actividad podamos iniciar un proyecto servicio para la isla de Lanzarote. Bien, pues en principio hay una serie de falsos mitos, como en todos los temas, que me gustaría comentaros para que a partir de ahí también podáis de alguna forma reflexionar sobre vuestras aportaciones. Concretamente, esos mitos falsos sobre el acoso en general podrían ser: no hay que hacer caso al acoso, termina desapareciendo solo, son cosas de niños y no pasa nada, es parte del crecimiento, los niños pequeños no acosan, el acoso solo pasa con niños tímidos e introvertidos, si no hay agresiones físicas no se puede hablar de acoso, si no pasa muchas veces no hay acoso, el acoso escolar ha existido siempre, el colegio no ha hecho lo que debía, no ha abierto el protocolo, por ejemplo, mi hijo no acosa, eso es imposible. ¿Cómo no me he dado cuenta de ese acoso, ¿no?, que está sufriendo mi hijo, por ejemplo? No se puede hacer nada contra los acosadores porque no hay una sanción penal contra ellos. En fin, estos podrían ser algunos de los falsos mitos que giran en torno al tema del acoso. Pero la primera pregunta con la que vais a poder empezar ya a comentar sería: ¿por qué a veces da la impresión de que no podemos frenar el acoso? ¿Por qué este problema social tan preocupante sigue estando muy presente en la vida cotidiana de tantas familias, de tantos centros educativos? Con esta pregunta me gustaría que iniciaseis un poco el turno de palabra. Muchas gracias. Wendy. Pues yo, en mi humilde opinión, creo que realmente el problema de acoso sí que se habla y se comenta, por ejemplo, en centros educativos y demás, pero realmente no se lleva a cabo nada para cambiarlo. Yo misma he sufrido acoso escolar y en muchas ocasiones los profesores, cuando eres pequeño, simplemente te dicen que son cosas de niños y que no pasa nada, que son bromas, que tienes que aprender a encajar las bromas y cosas así. Y luego con el tiempo vas creciendo y siguen diciendo que no pasa nada, porque en este caso, cuando son personas que, en general, las personas que acosan cuando es en un nivel de instituto alto, de bachillerato y demás, suelen ser personas bastante problemáticas y en muchas ocasiones violentas. Y los mismos profesores no se atreven a hacer nada en contra de ellos, porque tienen miedo por ellos mismos, por sus pertenencias, por todo, porque realmente no hay un control que haga que estas personas puedan, que se les castigue de alguna forma o se las reforme para que paren con esos comportamientos, y eso lo sufren las personas que son, pues, en general, más vulnerables, más calladas, más, pues, que son diferentes, como en el caso de las personas LGTBI, que de diferente no debería ser nada porque es completamente normal, pero que se considera diferente a nivel social. Y todo eso, y también la inefectividad que tienen los propios servicios, como es la policía mismo, porque yo he denunciado casos de acoso y no se ha hecho absolutamente nada, y conozco cientos y cientos de casos así en los que pones una denuncia y no te sirve de absolutamente nada. Entonces, con esa ineficacia, al final el acoso se sigue reproduciendo y reproduciendo porque no hay consecuencias ningunas, y entonces es un problema que no termina y que se lleva sufriéndose años y años, y que probablemente siga siendo sufrido por muchas personas inocentes años y años y años. Gracias. Muchísimas gracias. Os aclaro, sed breves para que puedan participar todos los compañeros, ¿de acuerdo? Está fenomenal, Wendy. Y así el turno de palabra se hace más ágil, ¿de acuerdo? Vamos con Alexandra. Bueno, la verdad es que el otro día, hablando con mi familia sobre el tema del acoso, se llegó a la conclusión de que el acoso siempre ha existido.
se dice que siempre ha estado ahí. Pero es que yo me pregunto, ¿en qué momento se normalizó el hecho de que si una persona atosiga a otra, molesta o le dice cualquier cosa, es normal? ¿En qué momento? Porque hoy en día, que ese es otro tema de que también quería hablar, conozco el caso de una persona cercana a mí que en el colegio es acosado, pero no 1 contra 1, son 5 chavales contra 1. Y en mi familia se decía, no, es que eso es ahora, antes en mi época era 1 contra 1. Y no se decía nada. Pero ¿en qué momento molestar a otra persona, hacerla sentir mal, realmente se hizo algo normal? Ni antes ni ahora. Es decir, ¿cuándo? Nosotros dijimos, no pasa nada, es solo un 1 contra 1. Ellos pueden. En todo caso, por tus palabras deduzco que a la pregunta que hacía, porque a veces da la impresión de que no podemos frenar el acoso, me respondes que no solo no se ha frenado, sino que de alguna manera ha mutado como un virus y adquiere otras formas, ¿no? Que es un poco lo que estás diciendo, si era de 1 a 1, ahora es 5 contra 1, en fin, eso también podría estar dentro de la reflexión. Piden la palabra a Gigi. A ver, aquí también entra mucho también el hecho de cuando hay un caso de acoso, del tipo que sea, las personas tienden a callarse por vergüenza, miedo, sumisión, por muchos motivos. Pero ¿qué pasa? En el momento que una persona da paso, ¿no?, voy a pedir ayuda, hay muchas personas, yo he visto casos de jóvenes, de nosotros cuestionando, ¿no? Pero fue así, pero tú querías, pero para cuestionar está la policía, ¿vale? Yo voy a la policía, yo cuento mi historia, ellos me tienen que cuestionar, ellos me tienen que preguntar en este caso. Entonces nosotros, cuando una persona viene, nos pide ayuda, me ha pasado esto, tengo miedo, estoy asustado, no sé, me siento culpable, apoyar a esa persona y decir, bueno, pues vamos a la policía, denunciamos, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál crees que sería lo mejor para ti en este caso, no? No cuestionar a las personas, porque ahí es donde empieza el miedo. Ahí es donde siempre ha empezado el miedo, el que entre nosotros nos cuestionemos, pero fue así, pero seguro que no, pero a lo mejor tú, no. Cuando una persona pide ayuda, hay que ayudarle y la policía que se encargue de investigar. Ya luego si es mentira o verdad, eso ya es otra cosa, pero la ayuda, el apoyo, empujar a las personas. Porque luego todos vemos historias y eso nos echa para atrás cuando nos pasa a nosotros. Si a esta chica le pasó, nadie le creyó, a mí tampoco me van a creer. O si a este chico le pasó, nadie le creyó, a mí tampoco me van a creer. Entonces, pues, me encierro, lo supero como pueda y si no lo supero, pues, me suicido y veo los métodos que puedo usar, ¿no?, para llevarlo. Gracias. Has tocado un tema muy importante que sería la red de apoyo. Justamente cuando yo inicio el proyecto de prevención del suicidio infanto-juvenil, pues me basé en una guía de red de apoyo para las mujeres víctimas de violencia de género y también para los hijos de las mujeres que sufren violencia de género. Entonces, la red de apoyo no solamente es la policía, la red de apoyo lleva también servicios sociales, servicios sanitarios, servicios educativos, en fin, otro día podemos hablar de esa red de apoyo o ese proyecto que tenemos ahí, pero efectivamente fundamental. Y cuando te cuestionan, pues lógicamente, como tú dices, se inocula el miedo y a partir de ahí un bloqueo. No sé, ¿tenía la palabra alguien? Daniel. En mi caso, respecto a la pregunta de por qué no se ha podido frenar el acoso, yo creo que en esto estaremos casi todas y todos de acuerdo, es que estamos en un momento en el mundo en el que en vez de avanzar estamos como dando pasos agigantados hacia atrás. Veo un mundo en el que hay más racismo que nunca, sigue habiendo una gran homofobia, todo lo que acaba en fobia está ahí. Entonces, pues, y sobre todo con la situación que está planteando la pandemia, de que el mundo está cambiando de manera diferente, pues parece que las personas estamos volviéndonos un poco pues más intolerantes. Entonces creo que hay un gran problema respecto a la tolerancia y respecto sobre todo a la educación que se da respecto a la tolerancia en la sociedad. Y en este caso también quisiera hacer hincapié en que muchas veces, que esto me he dado cuenta yo siendo profesor, no en la época en la que fui acosado, que muchas veces, y coloquialmente, no por ser abogado del diablo, muchas veces el acosador o la acosadora tiene tantos problemas que esos problemas los refleja metiéndose con los demás. Entonces, creo que el hecho de que se estén implantando asignaturas en institutos o colegios como valores éticos, prácticas comunicativas, es importante porque creo que hay un problema de inteligencia emocional y de emociones en la sociedad que si todos nos abriéramos más,
al final pues yo creo que todos estos problemas se podrían solucionar, pero sobre todo creo que la psicología juega un papel fundamental en la sociedad que hará una buena psicología y una buena inteligencia emocional que haya mayor tolerancia, pero hasta que realmente no entendamos de que la única raza que existe en el mundo es la humana, por ejemplo, y que al final todos y todas somos iguales, yo creo que hasta que no entendamos eso no vamos a poder solucionar mucho. Muchas gracias. Es que me dais muchas ganas de hablar, pero claro, no puedo intervenir ni puedo opinar porque, claro, podría responder a tantas cosas, solamente puedo moderaros y esto la verdad que me limita mucho. Yo pensé que iba a poder participar en el debate. Pero en todo caso, apreciaciones, ¿vale? Pequeñas píldoras que os voy dando cuando dices lo de la intolerancia. Ayer escuchaba a un catedrático de la Universidad Complutense que la tolerancia no es justamente pronunciar soy tolerante, sino que hay que reproducirlo en acciones que efectivamente tengan que ver con la tolerancia. Y me pide la palabra Badu. Totalmente de acuerdo con el compañero. Yo muchas veces, en relación a la pregunta, creo que, por supuesto que hay que frenarlo, pero creo que antes de frenar hay que prevenir. Y ese es para mí uno de los problemas, que es que no se previene. No hay una prevención sobre este tema, ¿no? Muchas veces, por no decir siempre, las personas que acosan provienen o sea, son personas que sufren unas situaciones pues que son bastante también graves. Entonces, de alguna manera, pues el sentirse superior, entre comillas, a otra persona, pues es como que lo aprovechan y reproducen pues lo que pueden sufrir pues en su familia o en otros ámbitos. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer más bien es prevenir, y en cuanto a los casos que actualmente pues pueden estar sucediendo, pues por supuesto que hay que actuar y hay que frenarlo. Pero para mí es muy importante la prevención, y para mí, por ejemplo, también en el caso de los centros educativos es muy importante la figura de un educador social, porque muchas veces también lo dejan en manos de los profesores, y probablemente también los profesores no tengan una formación sobre este asunto, sino que debería haber una figura de educadores sociales dentro de los centros educativos que estén ahí velando por estos problemas y que intenten dar soluciones, porque los profesores pues son profesores y pueden, por supuesto, apoyar y ayudar, pero sí es cierto que, bajo mi punto de vista, necesitan también el apoyo de un equipo profesional. Muchas gracias. Pues justamente sobre los planes de prevención me parece también un tema muy interesante, porque desde el punto de vista penal alguna sentencia condenatoria se debe a que se pedía a la empresa, en el mundo laboral concretamente, el plan de prevención, y entonces al no tener el plan de prevención, pues justamente el juez determinó condenar a la empresa por no prevenir la posible situación de acoso en el mundo laboral. ¿Tengo por ahí alguna palabra? Vamos a Shirley. Bueno, yo pienso al respecto que muchos de los problemas del acoso es porque muchos adultos piensan que los problemas de un niño, por ser un niño, son pequeños y no le da la importancia que en realidad tiene, porque entre más pequeño, parece que no, pero lo vive todo más intensamente. Y yo pienso que un niño sano es un adulto sano, un niño que por precisamente ese pensamiento adulto porque tiene un problema y no le da la importancia que debería, ahí es donde crea al niño débil y súper recesivo ante cualquier acoso y abuso. No olvidéis la pregunta, que era un poco ¿por qué tenemos esa impresión de que no podemos frenarlo, ¿no? Tú has hecho una exposición muy interesante, pero no sé si quieres añadir algo. ¿Por qué esa sensación de que no se puede frenar el acoso? Yo pienso sobre eso que es muy difícil cambiar a una persona con esos comportamientos. Pero sí que podemos hacer que las pequeñas mentes sean fuertes y puedan ellos mismos ayudarse, porque yo creo que es la única manera que se va a poder lidiar con este problema. Para empezar, es muy poco probable que un niño busque ayuda, porque si la principal ayuda que busca no la encuentra,
es muy difícil que llegue a ese concepto tan pequeño. Entonces yo pienso que la educación desde los más pequeños es muy, muy, muy importante. Muchas gracias. Vamos a Eliana. Yo compartía, estaba pensando en lo que nos decía Ridwan, porque yo también soy educadora social como la compañera, y me planteo una serie de cuestiones reflexionando sobre la pregunta. Todos los que estamos aquí en la mesa tenemos algo en común, es que todos hemos sufrido acoso alguna vez en nuestra vida. No querría hacer la pregunta como para ponernos incómodos a todos, pero sería la pregunta de quiénes hemos denunciado y quién no. Yo también he sufrido acoso por ser del colectivo y por por ser gorda. He vivido toda mi vida todos los tipos de abusos que se pueden vivir. Y ese fue uno de los motivos por los cuales llegué a estudiar lo que estudié. Y también lo que mucho me planteé cuando estuve estudiando es, porque siempre vamos a las consecuencias de los actos y nunca vamos a las causas. Porque un punto muy bueno para reflexionar sobre todo con el tema del acoso es el por qué se hace. Siempre se le pone el ojo en la víctima, preguntándose que por qué no denunció, que por qué le hicieron eso, sin poner el ojo en quién es el agresor, por qué está haciendo eso. Luego entraremos ya en otros apartados. Claro, es que es simplemente por abrir, ¿no?, el tema, y fijaos, una simple pregunta de por qué tenemos la impresión de que no se frena el acoso, y fijaos si están saliendo temas y subtemas. Vamos a Alexandra, luego Lucía y luego ya Wendy. ¿Ok? Pero a ver si... ¿estaba quién? Perfecto. Pues entonces primero Paula, adelante. Me ayudáis. Creo que, como ya han comentado antes, la educación es un tema central relacionado en este caso con el acoso, porque desde muy pequeños a lo mejor vemos alguna situación y solemos decir, bueno, son cosas de niños o fue momentáneo. Si desde ese primer momento ya intentamos parar ese tipo de situaciones, ese tipo de comportamientos, creo que sería una buena manera para frenar que en un futuro piensen que esa situación está bien o que esa situación es algo común. Estáis de alguna forma también especificando esos falsos mitos que he pronunciado, ¿no?, que he explicado. De alguna manera están saliendo, como veis. Vamos a... De vosotras, ¿quién era la que tenía la palabra? Alexandra, pues adelante. Respondiendo a tu pregunta inicial de por qué creemos que no lo podemos parar, yo creo que el problema radica en que no se muestra, en que no se sabe, no se conoce que existe ese problema, porque para poder prevenirlo y pararlo hay que conocerlo. Y el problema está en que la gente que lo sufre no lo dice, no quiere que la gente lo sepa, porque se siente débil, porque la persona que lo está acosando le hace sentir infravalorado, que no vale nada, que lo que le pasa es porque es débil, que es inferior y que el problema es suyo y no es así. Es que en realidad otra de las consecuencias de ese acoso es justamente impedir que la persona sea capaz de denunciarlo. Pues si comparamos con la violencia de género, fijaos, si se hace hincapié en denuncia, rompe el silencio, denuncia, rompe el silencio. Muy bien, es que ahí podríamos también luego introducirnos, ¿no? Es decir, cómo son capaces de inocular esa parálisis en que la persona es incapaz de pedir ayuda o de denunciar. Vamos a Wendy. Yo quería decir que es cierto que no se muestran los datos reales, que la gente no denuncia cuando debería hacerlo, pero volvemos a lo que dijo, por ejemplo, la compañera Gigi, que es verdad que en cuanto tú denuncias y te expones a que la gente te cuestione, y no solo que te cuestionen, sino que te culpabilicen. Ya no es solo que te pregunten, no, pero tú estás seguro que no hiciste nada, no, sino que directamente te dicen, no, pero es que tú fuiste con esa persona a tal sitio, es normal que luego te acosara, o es que tú no te resististe, es normal que te abusara de ti, o es que tú no le respondes, es que no se lo has dicho al profesor, es que... Son cosas que nunca se debe culpabilizar a una víctima, sino se le debe brindar apoyo, y esa persona, una vez que sea ayudada, va a servir como ejemplo para otras víctimas para que salgan adelante. Pero si ves que por mucho que tú intentas exponer lo que te está ocurriendo y que alguien te ayude, te culpan a ti de lo que te está pasando, pues al final ni tú ni otras personas que vean tu situación van a querer salir adelante e intentar hablar en el momento en el que te está ocurriendo algo, porque sabes que incluso si como no te ayudan, puede que incluso las consecuencias de haber hablado sean peores que las que tenías hasta ese momento.
Muy bien, muy bien. Vamos a Lucía. Yo en realidad iba un poco en la línea que mi compañera, porque sí que considero que aunque hay que trabajar y es importante trabajar y darle visibilidad a las víctimas de cualquier tipo de acoso, creo que también es muy importante trabajar con el agresor. Y de ahí también viene un poco el trabajar en la educación, y trabajar todos juntos, con las familias, con el centro educativo, todo, para, como comentaba la compañera, si yo tengo una persona conocida o allegada que haya sufrido cualquier tipo de acoso, en lugar de cuestionar, pues saber que tengo que escucharle, que tengo que prestarle esa atención que necesita. Entonces, dime. Sigue, termina. Entonces creo que al final, como cuando hablamos de violencia de género, que hablamos de la educación y que hay que educar desde pequeñitos en igualdad, considero que al final hay que educar en el respeto para que entre todos nos respetemos y todos nos consideremos, pues como comentaba el compañero, pues por igual. No solo, bueno, pues eso. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien quiere añadir algo más a la pregunta. Mónica. Vale, con respecto a lo que dijo Wendy, estoy muy de acuerdo con lo que dice ella, como decía también Alessandra. Yo pienso que ya no se trata de si somos conscientes de que el problema está o no. Yo creo que somos bastante conscientes de que existe el acoso de diversas formas. El problema es la manera en la que lo normalizamos. Yo misma he pecado, ¿vale?, de normalizar acoso cuando lo he visto en compañeras de trabajo, en el instituto, venir una compañera mía y decir, mira, es que me siento de tal manera, y yo decirle, creo que estás exagerando, aún habiéndolo sufrido yo también, porque aprendemos a normalizarlo y a pensar de que lo normal es vivir sintiéndonos mal y con miedo a expresarnos. Gracias. Muy bien, Mónica, vamos allí. ¿Cuál creo yo que es el principal también problema de por qué la gente decide callarse? El castigo. O sea, saber, ¿van a castigar a esa persona de verdad? ¿Van a hacer algo respecto a lo que me haya hecho a mí esa persona, dependiendo la gravedad del asunto? ¿Va a servir de algo? ¿Alguien me va a escuchar? Entonces, son preguntas que a lo mejor le ponemos a un adolescente, ¿no? Pongamos el caso de un adolescente en este caso. Se hace esas preguntas. La presión que tiene que tener una persona tan joven que debería estar pensando en otras cosas, en estudios, en la presión que se le mete a esa persona de pensar eso, al final acaba por oprimir a esa persona y decide callarse. Y dice, bueno, a mí me van a poner muchas pegas, el castigo al final a lo mejor es, pues, no le va a pasar nada, simplemente lo castigamos 2 semanas y ya está. Y sí es verdad que yo creo que es importante, aunque sea leve, grave, poner un castigo a esas personas, que de verdad aprendan, porque hay muchas personas que también hacen daño inconsciente y se excusan después, bueno, pero es que yo no lo sabía. Bueno, no lo sabías, no pasa nada, vas a tener este castigo y para la próxima ya previenes el saberlo o no, te lo piensas mejor antes de hacerlo. Yo creo que la importancia es en el castigo de la persona. No hay castigo bastante severo ante esto, no se lo toman tan en serio a la hora de castigar a los agresores, en este caso. Bueno, efectivamente, muchas cosas que añadir al respecto, claro que sí, pero los límites, súper importantes los límites. A lo mejor la palabra castigo la sustituimos por sanción, queda a lo mejor psicológicamente y socialmente más aceptable, porque lo de castigo suena de otra forma, pero efectivamente pasaremos también, si nos da tiempo, a hablar del tema legal, del tema jurídico y de la Fiscalía de Menores y el auxilio a menores. David, ¿vas a comentar algo sobre esto? Porque como también estáis mezclando causas, pues si queréis, vamos finalizando lo que no me termináis de responder, que yo soy muy exigente, que por qué la impresión de que esto no se frena, y si queréis pasamos al apartado de causas y ahí pues empezamos también a compartir. ¿Querías hablar tú, Adu? Adelante. Nada, simplemente una puntualización. Para mí no se trata no se trata de castigar. Yo creo que, por supuesto, que habrá que tomar las medidas oportunas, pero creo que, vale, podemos castigar a X personas, pero luego no solucionamos el problema realmente de fondo. Entonces yo creo que más bien, es lo que decía al principio, y con esto vuelvo a contestar a la pregunta, creo que es más bien prevenir, porque bueno, tú puedes castigarlo y a lo mejor cuando se termine ese castigo o sanción,
pues vuelva a repetirlo. Entonces yo creo que más bien es tratarlo y ver el tema desde el fondo y no solamente lo exterior. Eso lo escuché el otro día también a propósito del terrorismo internacional y del yihadismo, un investigador fantástico en torno a por qué los jóvenes en Francia se estaban radicalizando. Y fijaos, lanzo la idea. En primer lugar, advertía de que no eran de origen árabe, por ejemplo, y que podían ser de nacionalidad francesa perfectamente, y hablaba del agravio comparativo y el aislamiento. Cuando alguien se siente agraviado y se siente aislado, pues comienzan también ahí a funcionar ciertos aspectos importantes en la psicología. Pero claro, podemos hablar de tantos temas. Vamos a terminar con Náyade esta pregunta, si os parece, y entramos en las causas, ¿no? Y ahí, pues, intentad responderme a la pregunta, ¿cómo se hace alguien acosador? ¿Cómo se hace alguien acosador? Porque yo creo que estaremos de acuerdo en que no se nace acosador, ¿no? O acosadora. Entonces, ¿cómo termina un joven o una joven haciéndose acosador o acosadora? O una persona adulta, pero bueno, estamos entre jóvenes en este momento. Náyade, por favor. Por lo que dijo mi compañera Mónica, yo creo que ya en el acoso laboral, tú a lo mejor lo hablas con tus encargados o cualquier otro tema, y es como, no, a lo mejor tú como vas con un pantalón corto o algo, ya estás expuesta a tal. Yo te conozco un caso de acoso laboral y ella lo habló, intentó luchar y ya la empresa como que decía, mira, pues cógete la baja o haz lo que te da la gana, pero no vamos a hacer nada con esa persona. Y es más, decidieron echarle a la persona que estaba sufriendo acoso por el simple hecho de no echar al acosador, de no decir hasta aquí porque tienes que tú mirar qué te pasa con esa compañera o hacer algo para que no llegue a pasar esos límites. Pero creo que también lo que dijo Gigi, yo creo que los castigos ya no tienen que ser a nivel personal, sino ya hablar con los padres y hacer tanto en colegios tal, hablar con los padres y decir, mira, está pasando esto, tanto con los padres del acosador como del que está abusando de la víctima. Y yo creo que tienen que sentarse y reunirse y decir, está pasando esto o lo solucionamos de esta manera o de otra, tanto educativo como general. Gracias. Le doy la palabra a Wendy, pero un segundito porque a través de tu intervención pues he rescatado un recorte de prensa que tenía y es justamente la Fiscalía de Menores está esperando a que pase algo grave. Una madre clama contra la decisión de un juez por dejar desamparado a su hijo al archivar su caso de acoso escolar en el Juan Pulido Castro. Ni los agentes daban crédito, asegura la mujer. Es decir, parece que tiene que ocurrir, ¿no? Y lo del mundo laboral también sería otro tema muy interesante, es decir, hasta qué punto las empresas utilizan el acoso laboral pues para que alguien decida darse de baja, no continuar en el trabajo, etcétera, etcétera. Pero paso la palabra a Wendy y seguimos. En lo que respecta al tema de las causas, de dónde comienza el acoso, sí estoy de acuerdo con el compañero Daniel de que muchas personas que acosan, muchos, sobre todo niños que acosan, tienen una mala vida en casa. O también han visto, o solo han sido maltratados o es que están siendo descuidados. O sea, no siempre tiene por qué haber un maltrato de por medio, pero sí hay un desinterés en la crianza del niño, en enseñarle valores, en saber qué es lo que hace, qué es lo que deja de hacer. Es un desinterés en la crianza del propio niño. Y luego también están los casos más graves, que son casos de maltrato en casa, que luego esa persona lo pasa a otros compañeros, a quien sea, para sentirse mejor consigo mismo, sentirse superior, sentirse que no está tan indefenso. Y claro, ese es el problema en este caso el problema también sería que a la hora de que si resulta que la víctima decide hablar y hablan con los padres del acosador, puede que al acosador le caiga una paliza totalmente que lo deje medio muerto, y es como que primero hay que intentar hablar con el acosador en sí y ya luego ver si es seguro o no trasladárselo a sus padres. Trasladárselo a sus padres, porque podría terminar con dos víctimas, no solo el que está siendo acosado, sino también con el propio acosador, de que está sufriendo maltrato y no lo sabemos.
Y hay que tener cuidado con eso también. Sí, al respecto de lo que estabas diciendo, claro que hay mucho escrito al respecto con respecto a las familias. Tú te estabas refiriendo que no solamente se trata del maltrato físico en la familia, sino la negligencia familiar y luego la otra pata de las familias, vamos a decir, con disfunciones sería el abuso sexual. Lógicamente están esos tres niveles dentro del seno familiar. El maltrato físico, la negligencia familiar en cuanto a competencia parental y el abuso sexual. Vale, pues no sé si alguien más sobre causas vamos a seguir indagando. ¿Por aquí había alguien? ¿David? Pues venga, David, adelante. Como tú decías antes, una persona no nace siendo acosador, se hace acosador a partir de la base de qué es lo que vive él. Si sus padres son, si alguno de sus familiares es acosador y acosa y él lo ve, va a seguir el ejemplo del acosador. Si ve que él va a ser el que tiene el poder, él va a seguir los mismos pasos. Después también está el caso de con quién se junta esa persona. Si esa persona se junta con acosadores, se hará acosador. ¿Hasta qué punto, cuando dices, si en su casa ve acosadores, pero es que solamente el acoso es una cuestión física, no puede ser verbal? Es decir, no hay una conducta, claro, ese es mi tema, ¿no? La conducta lingüística, es decir, qué se dice, cómo se expresa. Es decir, ¿hasta qué punto tiene que haber acciones físicas? Porque yo creo que también estamos de acuerdo en que no solamente es la cuestión del ataque físico a la persona, sino la parte moral. Y de hecho en el Código Penal está el trato degradante, que es ese atentado, y hay que decirlo así de claro, contra la integridad moral de la persona y físicamente. Pero en casa a veces puede ser que haya otro tipo de acoso lingüístico, ¿no? En la manera de qué se dice o qué valores se transmite. En mi caso, yo tengo un familiar cercano que es chiquito y es acosador. Bueno, no acosador en el sentido, sino que aprendió de esa persona y se mete con los más débiles. Entonces yo intento inculcarle todo lo que él ve, porque él me ve a mí básicamente sufrir todos los días por el acoso. Entonces él ahora está retomando sus defectos y me ayuda, básicamente es un niño de 9 años que aprendió de quien tuvo que aprender mucho tiempo, que era bueno ser el que tiene el poder, todo. Entonces, desde que se fue esa persona de su vida, ahora está mucho más tranquilo y le ayudamos a entender que ser acosador no es bueno, sino tienes que tener igualdad en todo, básicamente. Está totalmente, justificado lo que estás diciendo. ¿Podrías efectivamente trasladarnos y comentarnos el tipo de acoso lingüístico que a lo mejor has sufrido en algún momento para que le quede claro a la gente qué es acosar y con qué palabras se puede estar acosando a una persona? Pues se metía con mi orientación sexual, no lo veía bien, también con mis gustos. La persona que le inculcaba eso lo veía de que esa persona se metía primero conmigo y él seguía los ejemplos. ¿Pero qué palabra escuchabas? Maricón, chupapoy, perdón por decirlo. No. Eres un drogadicto, te autolesionas por gusto. Pues básicamente todo duro, eso. Muy duro. Teníamos la palabra aquí. Madu, adelante. En cuanto a la pregunta, ¿cómo se termina siendo acosador? Pues lo que hablábamos antes, ¿no? Uno cuando hace eso es porque realmente tiene otro tipo de problemas. Y también analizándolo, pues puede ser ya que no este acosador o acosadora no solamente sea porque pues eso, reciba un maltrato dentro de su familia, puede ser por falta de atención, y entonces es una manera de que él se exprese y de que se sienta de alguna manera escuchado, ¿no? De llamar la atención. Muchas veces también es que hablar con decir las familias, los problemas que este niño por no escuchar, ser escuchado por su familia o lo que sea. Yo vengo del barrio de Argana Alta y es un barrio donde muchas familias, pues eso, tú ves a los niños solos en la calle hasta las tantas, y es porque quizás su padre y su madre trabajan hasta las tantas y no tienen la posibilidad de sentarse con esos niños y de mirar algunas cosas, ¿no? Entonces tú ves como quizás ese niño pues hace comete actos que no debe cometer y
Y claro, pues eso, por la falta de atención. Sí. Entonces... Perdóname. Más precisos, porque si no Sí. nos perdemos y hay gente que nos va a escuchar y se van a perder a lo mejor en la secuencia lógica. Sé breve, por favor, porque tengo por ahí muchas personas que me piden la palabra. Concluye. Y eso, que entonces yo creo que hace falta mirarlo, y creo que desde las instituciones públicas, desde los ayuntamientos, desde las instituciones educativas se deberían sentar para mirar este problema y sentarse también con las familias. Gracias. Vamos por ahí, ¿no? Entonces, Lucía, ibais en orden y después ya Coraima, ¿ok? Y después Gigi. Pues yo, intentando ser breve, me suscribo a las palabras de mis compañeros de que todos los casos de si hay familias desestructuradas, pues lo más probable es que el menor pues crezca o se eduque con una serie de valores que no son los más adecuados, por así decirlo. Pero considero que todas esas situaciones que mencionaron mis compañeros, a todas ellas se deriva en frustración en el menor en este caso, o en mujeres maltratadas. Y para centrarme en el acoso escolar, considero que también es muy importante que mencionar que la falta de educación emocional, porque si esos menores supieran cómo gestionar las emociones, pues la ira, la rabia, la tristeza que pueden sentir pues en situaciones de cuando sus padres pueden, pues un menor que ve maltratar a su padre que agrede a su madre, o que el menor mismo es agredido, considero ese punto que es importante destacarlo, la falta de educación emocional desde pequeños en los centros educativos, por ejemplo, y de ahí pues lanzo una lanza, por así decirlo, a mi favor de la importancia que tiene la figura del educador social en los centros educativos. Y que esa educación emocional inicialmente sería conveniente verla reflejada en su propia familia. Sí. Ahí está el tema, y después ya, bueno, pues los centros educativos, la labor que tienen también. Wendy. Yo quería también recalcar algo que me ha recordado ahora aquí el compañero, que es que el tema de la violencia en la familia y demás también, y sobre todo el de los padres ausentes, se debe en muchas ocasiones a problemas de clase. Personas porque cada vez es más difícil mantener una familia y tienen que trabajar ambos padres en trabajos, a veces hasta en 2 trabajos distintos, y no pueden prestarle la suficiente atención a su hijo. Y claro, el niño se termina criando con los medios que tiene, se cría viendo películas, viendo series donde se representan relaciones totalmente tóxicas y se ponen como algo totalmente normal o incluso divertido o incluso deseable. Y también en el caso de lo que yo decía antes de los enfermos sexuales, de que los niños ahora mismo tienen acceso a internet desde muy pequeños y se crían viendo porno. Y el porno no es una representación para nada realista de lo que viene a ser una relación sexual consentida y normal, vamos. Y por eso creo que es muy importante también el que se eduque a los niños en estos aspectos dentro de las mismas aulas. Es un problema de todos, y es verdad que hay que intentar incorporar un poquito más el personaje del trabajador social. Ojalá tuviéramos tiempo, pero desde luego el tema de la violencia a través de las tecnologías justamente persuasivas, porque justamente hoy leía sobre eso, hay TIC persuasivas, pero no para lo positivo. Entonces, yo creo que de aquí va a salir un experimento considerable. Vamos, Alexandra. Bien, yo creo que el problema del acoso radica en los niños. Los niños son la cosa más cruel que existe. Son muy crueles y ellos no son conscientes de ello. No saben el poder que tiene la palabra, el daño que se pueden hacer entre ellos. Y el problema radica en que si tú a un niño no le enseñas que el hecho de decirle fea a tu amiga, llamarla gorda, excluirla y decirle no, contigo no jugamos, y que el resto se ría, hace que años después eso lo normalicen. Que puedan excluir a cualquier persona, decirle cualquier cosa y sentirse a gusto consigo misma. Porque en esa misma persona no existe el remordimiento. No saben que están haciendo algo mal porque nunca se lo han enseñado.
Ese tema es muy importante, claro, por eso los adultos, los educadores, claro, fundamental desde ese momento. De hecho, decíamos que uno de los falsos es que un niño no puede acosar. ¿De qué estamos hablando? Lo que pasa es que no es consciente ni del concepto ni de la repercusión que tiene esas conductas que acaba de describir Alexandra. Vamos a Náyade. Yo con lo que dijo mi compañero David, creo que cuando una persona llega al límite de estar sufriendo acoso, al límite ya de agredirse físicamente él mismo, yo creo que los padres ahí tienen que estar atentos al niño, conocerlo en su forma emocional, tanto todo, tiene que conocer del padre, tiene que ver cómo está actuando su hijo en una manera de que tú dices, darte cuenta de que está sufriendo acoso. Y yo creo que ya el tema de lo de agredirse físicamente, yo creo que ya es un tema que dices tú que tienes que buscar tú ya, una persona misma siendo víctima, buscar la solución o intentarlo. Pero claro, ahí ese es el punto de que vengan los suicidios por acoso, que después nunca dicen el motivo de por qué se suicidó esa persona, porque solo te pone a lo mejor, tú puedes saber el motivo por qué se suicidó, pero a lo mejor en los papeles y todo no ponen el motivo que fue porque sufrió acoso en ese entonces. Ese tema lo tengo también preparado, pero no nos va a dar tiempo. Efectivamente, demostrar la inducción al suicidio por acoso es muy complicado. ¿Por qué? Porque además el suicidio es un problema multifactorial, multicausal, y no solamente hay una razón. Lo que pasa es que sí que hay un detonante. Entonces, llegar a una sentencia por homicidio imprudente es muy complicado. Teníamos la palabra con Aima, ¿no quieres hablar? Entonces Gigi y después Daniel. Lo que dijo la compañera Alexandra, de los niños son muy crueles, eso es verdad. O sea, los niños tienen una inocencia tan cruel de soltar eso, fea, gorda. Entonces sí es verdad que ahí entran mucho los padres, ¿no? En el sentido de decir, no, eso no se le dice a nadie, tú tienes que respetar y todo. Pero también es verdad que yo pienso que eso también va en cada niño. Me explico. No siempre la culpa la tienen los padres. O sea, muchas veces nos empeñamos en que los padres tienen que ser los culpables o familia desestructurada o algo. Yo he presenciado niños que son acosadores y han tenido una familia decente, padres magníficos, que se han criado igual que yo, con restricciones, todo, no puedes insultar. Y sin embargo el niño ha decidido tomar el camino que le ha apetecido, ¿no? Por el poder, por la gracia, por el quiero ser el popular. Entonces tampoco, yo sí que pienso que tampoco siempre es culpa de los familiares, los padres. Y mucha gente sí es verdad que mete mucha cizaña en eso. Si eres un niño acosador es porque algo has visto en tu casa. No, claro, por supuesto no queremos decir eso tampoco, efectivamente. Puede ser que después en el propio medio, el contacto con iguales, es donde empiezan a surgir esos problemas y los padres no son conscientes de que su hijo está acosando, que también lo hemos dicho en la introducción. Vamos a Daniel. En este caso, respecto al tema de las causas, el otro día viendo un programa de televisión, en este caso Radio Gaga de Movistar Plus, vi a una chica que realmente, yo como persona que he sido acosado, reflexioné en el sentido de que la chica dice, yo me arrepiento hoy en día, ya adulta, dice, me arrepiento de haberle hecho daño a tantas personas en el pasado, pero mi problema, que claro, que la chica tuvo que ir a terapia con los años y demás, mi problema era que crecí en un entorno tan desestructurado que cuando veía a gente feliz me daba tanta rabia que fueran felices, que me metía con ellos y con ellas. Sí, también ese punto de la reflexión de las causas, que no tiene que ser siempre que vamos a ver, que no estoy defendiendo al acosador y a la acosadora ni mucho menos, pero es verdad que, como dijo por ejemplo Eliana o tantos compañeros y compañeras, que es verdad que hay que indagar en por qué la persona sea así. Yo otro de los puntos creo también en por qué también uno llega a ser acosador o acosadora, y eso como profesor yo creo que quien se dedica a la educación estará de acuerdo conmigo, porque no solo educamos en conocimiento, yo no educo solamente en inglés, sino al final tengo que educar también en vida, y al final es verdad que los estereotipos son tan malos y siguen tan candentes en la actualidad, que hoy en día, aunque parezca una cosa súper antiquísima, que una niña pinte con color azul y que un niño pinte con color rosa sigue siendo para los niños y para las niñas síntomas de orientación sexual. Entonces eso, por ejemplo, hay que cambiarlo. A mí eso me pasa en mis clases. Yo estoy muy contento, por ejemplo, de que en mis clases me pasa con niños de preescolar o muchas veces de primero de primaria o segundo de primaria, y entonces cuando pasa eso automáticamente digo, ¿por qué has dicho eso?
Y entonces nos paramos y hacemos terapia tipo Alcohólicos Anónimos. Y entonces nos ponemos en círculo con los niños y niñas, sí, asamblea, terapia, y no se vuelven a repetir ese tipo de comportamientos. Entonces yo pienso que también los estereotipos hay que tener mucho cuidado, porque es verdad que el acosador y la acosadora a lo mejor puede aprender de otras personas, como propiamente pudo decir David, o también puede aprender del medio, pero muchas veces hay unos estereotipos que son muy peligrosos y la palabra, vuelvo a incidir, soy muy pesado, la palabra diferente pienso que es muy peligrosa. Muchísimas gracias, claro que sí. Vamos a Jesús, que ha estado muy callado, así que le vamos a dar ahí ese turno de palabra. Adelante, Jesús. Yo creo que a la pregunta que tú has hecho, yo creo que esa persona que se hace acosador o acosador ha sufrido esa misma persona acoso, y en vez de pedir ayuda o algo, para crecerse, se mete con otra persona y así para hacer daño a las demás personas. Está en la teoría ese asunto también. Justamente ayer entregaba en clase un texto sobre el incremento de los desórdenes mentales en la juventud y cómo efectivamente los trastornos de personalidad, esto de grabar en vídeo, pues agresiones, acosos, bla, bla, bla y muchas cosas más, pues resulta que hablaba el autor, que además es un especialista en psicología clínica, Santa María Pozo, justamente este tema. En el fondo tienen un sentimiento de inseguridad tremendo. El técnico me estaba diciendo que nos quedan 10 minutos, así que creo que vamos a tener que hacer varias sesiones de este tema, porque como veis, nada, acabamos de empezar y ya nos dicen que el tiempo se agota. Vamos a Lucía, adelante. No, yo solo al hilo de apoyar un poco la idea que comentaba el compañero, porque es verdad que conozco un caso en concreto, que esa persona sufría acoso escolar desde pequeñito y se tuvo que crecer y tuvo que empezar a acosar él para él sentirse, entre comillas, respetado. Y a día de hoy, con la edad que tiene, que son 20 años, todavía dice que él se lo respetan por eso que ha hecho. Y al final, pues, todo esto viene de un vacío y de una problemática que tiene la persona que ya la hemos comentado durante el debate, que son muchas cosas que pueden incidir en eso, pero al final sí que estoy de acuerdo con él que al final quien acosa es quien más problema tiene. Vamos un poquito a las consecuencias para que quede más o menos compensado este encuentro, porque si no nos van a decir que nos cortan y no analizamos eso. Y a ver si nos da tiempo a alguna solución y ya queda completo un poquito la estructura del debate. Paula, adelante. Con respecto a las consecuencias, bueno, creo que ya poco a poco se han ido dando pinceladas. Puede ser una de ellas, como acabamos de comentar, que una persona a lo mejor que en un inicio ha sido una persona que ha sufrido ese acoso, que vea que su entorno, el entorno del acosador, lo apoya, que es una persona que está bien vista, entonces después a la larga vuelva a coger ese comportamiento. Sí que es verdad que entonces, volviendo un poco para la primera pregunta, habría que desde unos inicios decir, no, o sea, la persona que acosa no es una persona que sea ni el graciosillo de la clase, ni que sea una persona a la que haya que admirar, ni nada por el estilo. Otra de las consecuencias puede ser el suicidio o el que la persona a la larga tenga traumas. Es evidente, bueno, el suicidio sería ya la causa mayor, lógicamente, ¿no? Con muchos otros factores. Pero más concretamente vamos a hablar de los problemas psicoemocionales. No tenemos que llegar hasta el suicidio, sino que podemos quedarnos en término medio. Primero, las consecuencias físicas, por supuesto, cuando hay agresiones físicas o el robo de pertenencias, bla, bla, porque después, desde el punto de vista jurídico, hablan de distintos niveles de acoso. Entonces, no sé si podéis especificar más ahí. No sé quién tenía la palabra. ¿Wendy? Pues Wendy. Que yo de las consecuencias, lo que puedo hablar es de las consecuencias que ha tenido en mí el acoso, entre otras cosas, pero cuando eres pequeño, el colegio es tu mundo, es todo lo que, es como a lo que te dedicas 100%, y es donde haces tus amigos, donde socializas y demás, y pasas gran parte del día ahí. Y entonces que en ese sitio no te sientas seguro, te sientas acosado, ahí es donde se empieza a forjar tu autoestima, donde empieza a forjarse cómo van a ir tus relaciones sociales y cómo va a ser tu relación contigo mismo, con tu entorno. Y a mí, por ejemplo, el haber estado sufriendo desde muy pequeña acoso escolar,
pues lo que me ha llevado es a tener una autoestima muy baja, a tener muchos trastornos de lo que vendría a ser psicológicos, como por ejemplo trastornos de ansiedad, trastornos alimenticios, depresión. Y realmente eso, incluido a otros factores, pero eso lo que más me afectó a nivel infancia, incluido con otros factores, me ha llevado incluso a intentos de suicidio. Y quieras que no, al final mi salud mental terminó estando tan mal que ahora mismo he tenido que frenar el curso de mi vida, lo que sería el desarrollo normal de la vida de una persona, he tenido que pararla completamente para intentar dedicar tiempo a trabajar mi salud mental, porque era imposible continuar viviendo de la forma en la que yo percibía todo y me percibía a mí misma. Pues yo celebro y te felicito por esa lucha, por esa resistencia organizada, como yo digo, y estás aquí, y eso ya merece la pena. Y también quiero ver en todas estas situaciones de acoso, quiero ver también una experiencia de crecimiento espiritual. Y cuando digo espiritual me refiero a tu interior, y si sois seguidoras de la cultura oriental, pues imaginaos, tendría también aquí para hacer otra charla, porque mi estancia en Japón sirvió justamente para indagar también en la filosofía del budismo, del sintoísmo, y rescatar ideas que pudieran servir también para el crecimiento personal. Así que te felicito por esa lucha y celebro que estés aquí con nosotros. No sé quién quería hablar. Alexandra. Cuando hablamos de las consecuencias, podemos hablar tanto de las consecuencias que puede tener el agresor como la persona agredida, como puede ser el entorno, como puede ser la escuela. Hay muchísimos ámbitos. Y generalmente nos solemos centrar en las consecuencias de la persona agredida, que son muchas, la verdad. Pero también debemos pensar en cómo han llegado a esa situación. Claro, es evidente que esto es un tema sistémico y consecuencias tiene para todo el sistema. Claro, nos estamos refiriendo, lógicamente, a la víctima. Es decir, la víctima es la que directamente sufre unas consecuencias muy duras, como acabamos de escuchar. Es evidente que afecta a todo el sistema, pero desde el punto de vista de la víctima, ¿cuáles son esas consecuencias que destacaríais o que veis importante resaltar? Pues yo creo que lo mejor que le podría pasar es ir con un especialista en su salud mental, es lo mejor. Y yo soy de las personas que opinan que aunque no tengamos un problema, todo el mundo debería ir al psicólogo alguna vez en su vida, alguna vez aunque sea. Y partiendo de eso, pues pueden tener traumas, el típico trauma postraumático de la posible agresión, situación. Puedes aislarte socialmente, puedes tener problemas a la hora de relacionarte con tu entorno, con abrirte a nuevas posibilidades, a empezar a pensar que no vales, de que no perderte en la vida, no saber quién eres, qué quieres hacer. Claro, es que el acoso de alguna forma intenta el autoaniquilamiento de la persona, que se anule completamente. Claro, es que es muy cruel. Esto es muy profundo, este tema. Este tema, por favor, con una hora no tenemos ni para empezar, ¿de acuerdo? Tenía David la palabra, Shirley, y después tú, o no sé quién iba antes. Venga, adelante David y después Shirley. Y recordad que tenemos que ir pensando rápidamente un minuto soluciones para dejar ya cerrado el tema por hoy. La pregunta de las causas y las consecuencias, en mi caso, yo empecé a sufrir acoso desde muy pequeño, vamos a ver tal, pero ya empecé a sufrirlo más fuerte cuando llegué ya al instituto, que ya ahí fue cuando empecé a autolesionarme, y yo a eso lo veía un método de escape. Yo llegaba a mi casa con miedo a veces, por el hecho sentido de que aparte de sufrir acoso en el instituto, sufría burlas y acoso por parte de un familiar. Y pues yo lo que hacía era aislarme. Yo tengo un trastorno, que es trastorno de deficiencia de atención e hiperactividad. Yo era una persona muy hiperactiva, me movía constantemente. Entonces yo, para relajarme, lo que hacía era autolesionarme. Y hoy en día me da vergüenza salir a la calle con short, con todo básicamente corto. E intento taparme lo máximo. Y causas así es lo que lleva a tener.
Pues también celebro que estés aquí, que estés mejor y que cuentas, yo creo que ya con la ayuda de todos nosotros y todas nosotras para que no te sientas nunca más solo, eso ya de entrada. Tenía a Shirley y se me ponen los pelos de punta, mira, me has erizado completamente todo, porque me vienen también muchas películas a la cabeza con el tema de las autolesiones y quiero que en este vídeo quede claro que esto que estamos haciendo hoy es muy importante y que la situación es muy grave y que evidentemente no nos vamos a quedar quietos. Vamos a emprender acciones de tolerancia. ¿Me están diciendo que un minuto? Un minuto, chicos, pues no sé. Shirley, despídete en un minuto. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con mi compañero David en una cosa y es que cuando sufres mucho acoso llega un momento en el que se vuelve lo contrario, en plan de cuando recibes mucho maltrato, o bien te vuelves un maltratador hacia los demás o bien hacia ti mismo, porque es una frustración el hecho de que no te ayuden, puedes buscar millones de soluciones, pero no lo consigues la mayoría de veces. Entonces eso es lo que te hace el efecto rebote, que toda esa frustración que necesitas sacarlo sí o sí, lo hagas en tu contra, que es algo que lo hacemos inconscientemente, pero que ya después con los años, dependiendo de los resultados, es cuando empiezas a coger un poco más de conciencia y decir, esto es lo que quiero y esto es lo que no quiero. Pues vamos a despedirnos con Daniel porque ya nos van a cortar, pero ¿estamos de acuerdo en que vamos a montar una asociación contra el acoso en términos generales? Pues ya está, eso también que quede claro. Daniel. Bueno, yo lo único que quería decir, yo creo que me referiré a soluciones. En este caso pienso que una de las soluciones, como dijimos anteriormente, que creo que un poco puede ser digamos, el resumen de todo, es decir, educación en tolerancia, educación en centros educativos, no tanto llevar charlas, sino yo creo que llevar a gente que haya vivido esas experiencias cala más en las personas, en los niños y en las niñas, en los adolescentes y las adolescentes. Sobre todo eso. Yo pienso que, creo que soy pesado, pero al final porque parto de la base de la educación como profesor y la educación es muy importante, educación en centros educativos, educación también en casa y sobre todo tolerancia. Y como solución, el confinamiento me ayudó muchísimo a pensar porque tuvimos mucho tiempo para pensar y después la última vez que sufrí acoso fue con 14 años y medio y tengo 27 y con 27 años decidí publicar un vídeo en las redes sociales, en Instagram y en Facebook diciendo lo que me había pasado y por primera vez en años la gente entendió por qué yo era así, por qué me costaba hacer relaciones sociales, por qué me costaban tantas y tantas y tantas cosas y la gente entendió. Entonces, aunque cueste decirlo, pienso que hay dos palabras súper importantes en este proceso, con ayuda, como decía Alexandra, en este caso por terapia psicológica, que es una cosa súper normal, evidentemente, y creo que hay dos palabras súper importantes en este proceso, que es perdón y gracias. Y gracias también a ti por ese vídeo, porque también fue terapéutico. Y no se me quiere olvidar, por supuesto, educación y también que la justicia funcione. Y ese tema lo vamos a dejar ahí pendiente porque hablaremos qué pasa con la responsabilidad penal de los menores de 14 años, que también, según las estadísticas, son los que incrementan el número de acoso escolar. Así que yo creo que hemos dejado la puerta abierta para muchísimos temas. Os doy las gracias de todo corazón a todas y a todos. Y bueno, pues yo creo que nos vamos a volver a encontrar. Está claro, ¿no? Muchas gracias al Ayuntamiento de Arrecife, muchas gracias a la concejal de Juventud que nos ha dado esta oportunidad, a Eli Montero, y paz y amor. Gracias.